Vamos a hablar entonces, como les comentaba yo, del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, sobre los lineamientos establecidos ya en la ley respecto de las diferencias de cambio, ¿no? Inicialmente debemos de señalar nosotros que la ley del impuesto a la renta, cuando nos habla de las diferencias de cambio, en que eventualmente, pues como todos ustedes saben, todas las operaciones que se realicen en moneda extranjera y que merezcan pues cambiar a moneda nacional, va a generar siempre una posible o ganancia o pérdida, ¿verdad? Como consecuencia justamente de la movilidad que tiene el valor o la tasa de tipo de cambio en el tiempo, ¿sí? Y justamente ello va a generar afectaciones que se van a reflejar en los resultados. Y vamos a ver nosotros aquí cuál es la diferencia o cómo es que se trata tributariamente la diferencia de... En primer lugar, tengamos nosotros claro que en materia de las diferencias de cambio, las operaciones, ciertamente la ley del impuesto a la renta, bueno, las normas tributarias, nosotros tenemos claro que se llevan en moneda nacional, salvo autorización previa a la solicitud que la contabilidad se pueda llevar en otro tipo de moneda. Ciertamente todos estamos hablando que se llevan en moneda nacional y aquellos que tengan o que desarrollen su contabilidad en moneda extranjera principalmente son, o sea, aun cuando no tengan autorización, principalmente son porque tienen pues que presentar sus estados financieros en moneda funcional para efectos de que tienen nexos con otras empresas, sean porque son subsidiarias o sean porque son la matriz o tienen una matriz en otros países, ¿verdad? Entonces, este tema de empresas vinculadas, o mejor dicho, empresas que tienen grupos económicos a nivel mundial, permite también hacer la presentación de los estados financieros en otra moneda que no sea la moneda en moneda nacional, tal como lo exige el impuesto a la renta, pero que para efectos tributarios igual se tiene que presentar o utilizar siempre la moneda nacional en la presentación, ¿no? Aun cuando posiblemente realicen todas sus operaciones en moneda extranjera, y si esto es así, tendría que, para que lleven la contabilidad en moneda extranjera, pues necesitan previa autorización de la administración tributaria. Diciendo esto, el artículo 61 de la ley del impuesto a la renta nos señala que, en primer lugar, las diferencias de cambio están originadas por aquellas operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada, ¿ok? Y vamos a analizar bien este párrafo, porque ciertamente este párrafo a nivel jurisprudencial ha generado controversias que han llegado hasta la Corte Suprema vía casatoria y que inclusive también ha generado ya criterios jurisprudenciales reiterativos del Tribunal Fiscal, y ahí algunas también en materia con calidad de observancia obligatoria, pero que ciertamente se centran principalmente en el análisis de este párrafo. Este párrafo es sustancial para que nosotros podamos verificar el efecto tributario de la diferencia de cambio. Como ustedes habrán podido observar en el contenido de este primer párrafo, primero se relaciona con el tema de las operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada. Ustedes saben que en materia tributaria, sobre todo en los casos de los generadores de renta de tercera categoría, que es lo que principalmente pues, nos lleva a la elaboración de los estados financieros y la presentación de los mismos, evidentemente, si estamos hablando nosotros de una actividad gravada y de operaciones habituales, definitivamente estamos hablando nosotros de aquellas operaciones vinculadas con empresa o claro, con empresas generadoras de rentas de tercera categoría, ¿no? Y también nos debemos nosotros analizar en el sentido que estas diferencias de cambio que se generen van a estar vinculadas con la fuente generadora de renta, o sea, con esta actividad principal de la empresa que genera las beneficios o la generación exactamente de renta de la empresa, a propósito pues justamente del desarrollo de diversas actividades habituales, ¿no? Ustedes saben que la ley del impuesto a la renta en su artículo 28 señala claramente que
una serie de actividades económicas a las que se dedican las personas jurídicas calificadas como tales, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, pero que aun cuando no estén ahí detalladas como actividades económicas, señala que aquellos que se dediquen a cualquier actividad habitual, ¿no? Serán renta de tercera categoría, con lo cual, en primer lugar, las diferencias de cambio están relacionadas entonces con los generadores de renta de tercera, con las actividades habituales generadoras de rentas de tercera categoría. Pero además la ley, ahí yo le he marcado en amarillo, dice y, o sea, acá hay una necesidad de evaluación conjunta, o sea, debemos tener en cuenta el cumplimiento de estos dos requisitos que establece la ley del impuesto a la renta para efectos que las diferencias de cambio afecten a resultados. ¿Sí? Y dice, y las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas. O sea, si además nosotros tuviéramos créditos, ¿sí? Que la empresa ha obtenido, ¿no? Ha obtenido y que están vinculados directamente con las adquisiciones, ¿sí? De las, por ejemplo, de las mercaderías o, por ejemplo, las adquisiciones de activos fijos para la operatividad de la empresa, tenemos nosotros que entender que estos créditos obtenidos para financiar tienen que estar vinculados principalmente con la fuente generadora de renta, o sea, con aquellas objeto habitual de las actividades grabadas. Y esto es importante porque ha llevado al Tribunal Fiscal y también vía casatoria por la Corte Suprema que en materia de diferencias de cambio se requiere un análisis de accesoriedad que linda con un análisis del principio de causalidad. Recuerden ustedes que en el artículo 37, primer párrafo de la ley del impuesto a la renta, se establece el principio de causalidad, en el cual tenemos que demostrar nosotros, sí, porque está en cabeza del contribuyente la demostración del principio de causalidad, demostrar que existe la necesidad del gasto, ¿sí? Para efectos de mantener la fuente generadora de renta. Y este artículo 37, que si bien es cierto, no está relacionado taxativamente en este párrafo, ha sido sujeto de análisis a nivel jurisprudencial, tanto del Tribunal Fiscal como con la Corte Suprema, señalando que para que se entienda que las diferencias de cambio afectan a resultados, pues se tiene que demostrar previamente que existe o que se ha cumplido con una especie de principio de accesoriedad que linda más en el análisis del principio de causalidad. O sea, que debería yo tener, ¿no?, el sustento necesario para acreditar que las diferencias de cambio que estoy yo imputando a resultados derivan, ¿sí?, de aquellas operaciones, ¿sí?, en moneda extranjera o por el tipo de cambio, con aquellas operaciones que se realizan en diversos tipos de moneda extranjera, están derivadas principalmente de las actividades generadoras de renta. Y esto ha generado ciertamente desconocimientos, sí, principalmente pues obviamente con la imputación de pérdidas por diferencias de cambio que genera obviamente la disminución de la renta neta imponible y por tanto una afectación en la determinación del impuesto a la renta. Y ahí viene otro tema, que también en materia de diferencia de cambio, estos deben de ser tratados como resultados computables, y así lo dice la ley del impuesto a la renta. Recuerden ustedes que ¿qué es la diferencia de cambio? La diferencia de cambio no es otra cosa que la aplicación, ¿verdad?, o del tipo, bueno, de la moneda, de la tasa de cambio en un periodo determinado de la moneda, cuando haces el cambio, sea de moneda nacional a moneda extranjera o viceversa, como consecuencia de la realización de operaciones, ¿sí? Porque se realizan en el momento por el cobro, por el pago, o porque la operación en sí misma se está realizando, o también aquellas generadas por la necesidad de la presentación de los saldos en el balance general al cierre de un ejercicio. O cuando realizas tú también presentaciones de repente en otros periodos, pero principalmente el cierre del ejercicio cuando se muestran los saldos en el balance general. Y tenemos dos orígenes de diferencias de cambios que lo que generan son o ganancias o pérdidas por diferencias de cambio. Y eso resulta siendo sustancial. ¿Por qué? Porque se afecta directamente a resultados. Y siendo así, no podemos hablar nosotros que las ganancias son ingresos, ciertamente, o que las pérdidas son gastos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los ingresos, ¿sí?, y de los gastos en materia de impuesto a la renta tienen otro tratamiento tributario, porque recuerden ustedes que en el caso de los ingresos y de los gastos, tenemos nosotros que
evaluar para efectos de la imputación al ejercicio gravable el momento en que éste se produzca en mérito de que, en mérito de lo establecido en el principio del devengo tributario. ¿No? El artículo 57 ahora de la ley del impuesto a la renta establece cuál es el criterio, bueno, o los lineamientos tributarios ahora para reconocer el ingreso o para imputar el gasto de acuerdo a lo establecido en el principio del devengo tributario. Con lo cual, este principio que se analiza para efectos de la imputación, del reconocimiento de ingresos y de la imputación de los gastos, no puede ser equiparado en análisis con las diferencias de cambio, porque las diferencias de cambio se generan sean ganancias o pérdidas, pero afectan directamente a resultados. No se tiene que analizar, por ejemplo, el principio del devengo tributario con este tipo de diferencias que lo que hace es afectar directamente a resultados sin que nosotros querramos equiparar estas diferencias como ingresos o como gastos. Es más, recuerden ustedes que las diferencias de cambio son simplemente cálculos de aquellas operaciones en el tiempo que se dan como consecuencia de la movilidad de la tasa del tipo de cambio de la moneda extranjera al cual nosotros tenemos que o cambiar, sí, efectuar el cambio por una operación o porque tengamos que presentar el saldo en los estados financieros. Esta situación ha llevado a analizar vía casatoria y vía jurisprudencial por el Tribunal Fiscal en la medida que debemos nosotros entender que la diferencia de cambio, por ejemplo, no son desembolsos. Porque cuando yo hablo de gasto, por ejemplo, yo hablo de que yo tengo que hacer un desembolso. Y ahí tendremos nosotros que verificar el hecho sustancial para ver cuándo es que se imputa el gasto, ¿sí? Se reconoce el gasto, se imputa el gasto. Y en el caso exactamente igual ocurre con el caso de los ingresos. En el caso de los ingresos, nosotros tenemos que evaluar el hecho sustancial para efectos de que éste se reconozca. Situación que no ocurre con las diferencias de cambio, porque estas son, por su naturaleza, simplemente se calculan, se aplican, se determinan si son pérdida o utilidad y nada más, ¿no? Y ciertamente, pues, para efectos de la imputación a resultados, lo que tenemos que hacer es netear las ganancias y las pérdidas para ver cuál es el efecto del resultado. Esto va directamente al resultado, ¿ok? Eso es un tema que, como ya les dije, ha generado controversia y ha permitido, pues, que existan jurisprudencia que vamos a ver más adelante. Entonces, teniendo claro que las diferencias de cambio afectan a resultados, la ley el artículo 61 de la ley del impuesto a la renta establece también que se aplicarán las siguientes normas. En el caso de operaciones en moneda extranjera, señala que se contabilizarán al tipo de cambio vigente a la fecha de la operación, y ciertamente eso es lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? Al momento de la operación, en ese momento que principalmente nos genera una anotación, sí, en los libros contables, que pueden ser compras o ventas principalmente, o tenemos también nosotros ahí operaciones de préstamos, por ejemplo, en moneda extranjera, o pago de cuotas en moneda extranjera, y todos esos temas nos generan tipos de cambio. Claro, se generan diferencias de cambio posiblemente, pero es a la fecha de la operación, ¿ok? Más adelante está, ¿no? Qué tipo de cambio vamos a utilizar en el artículo 34 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué más nos dice el artículo 61? Dice, las diferencias de cambio que resulten del canje de moneda extranjera por moneda nacional, dice, se consideran como ganancia o como pérdida del ejercicio en que se efectúa el canje. O sea, si yo canjeo, hago un cambio de moneda extranjera a moneda nacional y esto me está generando una diferencia de cambio, esto se imputará en el ejercicio. Y esto es un tema importante porque recuerden que las ganancias o las pérdidas por diferencia de cambio no se rigen por el principio del devengo, con lo cual lo que está establecido en este inciso del artículo 61 nos está señalando el tema de el aspecto temporal de la imputación de la diferencia de cambio del ejercicio gravable correspondiente. O sea, me está diciendo, mira, por si acaso, si tú realizas un canje en moneda extranjera, moneda nacional, en el momento en que tú realizas esa operación, en ese ejercicio en el que corresponde esa operación, en ese ejercicio se tendrá que imputar la ganancia o la pérdida, con lo cual nosotros no podemos diferir a otros ejercicios, por ejemplo, la ganancia o la pérdida por el tipo de cambio que se suscite como consecuencia de este tipo de operaciones. ¿Ok? Entonces aquí no podemos hacer un diferimiento, o sea, no tenemos que estar evaluando el hecho sustancial a ver si se suscitó en este ejercicio o en el próximo para ver si es que yo lo puedo diferir. ¿Ok? En el caso de ganancias, por ejemplo, exactamente igual en el caso de gastos. ¿Por qué? No aplica el principio del devengo,
solamente aplica el hecho de la realización de la operación, se imputa en ese ejercicio, ¿ok? ¿Qué más? En el caso de las diferencias de cambio, también cuando resulten de los pagos o cobranzas, ¿no? Por operaciones pactadas en moneda extranjera, y ciertamente no todas las empresas, la gran mayoría de empresas que desarrolla una serie de actividades económicas tiene operaciones en moneda extranjera y tiene deudas en moneda extranjera o vende, sí, en moneda extranjera, factura en moneda extranjera o compra en moneda extranjera y sus facturas están en moneda extranjera, pero por la obligatoriedad que nosotros llevamos la contabilidad de moneda nacional, pues se hace la anotación al tipo de cambio en el momento de la operación, se hace la anotación en la contabilidad, pero ello puede que difiera y me genere diferencias de cambio cuando yo efectúo el pago, la cobranza, ¿verdad? Porque no, a veces son ventas al crédito y ello pues me va a generar una diferencia de cambio. Y estas diferencias de cambio me dice que resulten de estos pagos por operaciones pactadas en moneda extranjera. Ojo, pactadas en moneda extranjera, o sea que yo he acordado con mi proveedor, con mi cliente, con lo que fuera, en moneda extranjera, he contratado. Contabilizadas obviamente en moneda nacional, si que se produzcan durante el ejercicio se considerarán como ganancia o pérdida de dicho ejercicio. Nuevamente, en el momento en que ocurra el pago o la cobranza, entonces ese momento correspondiente a ese ejercicio gravable, a ese se imputará la ganancia o la pérdida. Y el inciso siguiente nos habla de las diferencias de cambio que se expresen en moneda nacional, los saldos de moneda extranjera correspondientes a activos y pasivos. Y hemos hablado nosotros de las operaciones, ¿sí?, que se realizan, con lo cual es el momento en que se realiza la operación. Hemos hablado de el canje de la moneda extranjera en moneda nacional, que también me genera, obviamente, diferencia de cambio, y el otro momento es cuando yo pago aquellas operaciones que posiblemente son al crédito, o estoy pagando cuotas, o estoy pagando vencimiento de letras, qué sé yo. Pero ahora, y eso son operaciones que se realizan en el momento. Pero el inciso D, ¿sí?, del artículo 61, está referida con las diferencias de cambio que me generen, ¿sí?, aquellos saldos, ¿sí?, en moneda extranjera que yo tengo que expresarlos en moneda nacional de aquellos rubros o de aquellas operaciones que pertenezcan al activo o al pasivo de la empresa. Con lo cual estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando del balance general. O sea, estamos hablando del momento en que se tenga que expresar los saldos en moneda extranjera, ¿sí?, los saldos de aquellas cuentas de moneda, que tengan moneda extranjera, y expresarlos en moneda nacional, pero al cierre del ejercicio, o sea, en el momento en que debo de yo presentar mi balance general. ¿Qué es lo que señala la ley? La diferencia de cambio dice que resulten prácticamente de expresar en moneda nacional estos saldos, ¿sí?, de moneda extranjera, que sean activos y pasivos, deberán, dice, miren, deberán, o sea, hay una obligatoriedad por parte de los contribuyentes de ser incluidas en la determinación de la materia imponible, o sea, tienes que incluirlo, sea que obtengas pérdida o sea que obtengas una ganancia, tendrá que ser incluida en la determinación del impuesto a la renta, en la determinación, bueno, de la base imponible para efectos del impuesto a la renta. Dice, del periodo en el cual la tasa de cambio fluctúa. ¿Y a qué se refiere si la ley de impuesto a la renta respecto de la tasa de cambio? Realmente la tasa de cambio no es otra cosa más que cuando yo realizo la operación, ¿sí?, tengo un tipo de cambio, y que cuando yo lo voy a expresar, ¿sí?, esta operación, este activo, este pasivo, que sigo teniendo en el balance, cuando yo lo tenga que expresar porque está en moneda extranjera, tengo que verificar su real tipo de cambio al momento, ¿sí?, de la expresión en el cierre del ejercicio gravable principalmente, para ser presentado en el balance general. Porque normalmente hay una fluctuación, hay cambio, ¿no? hay movimiento del tipo de cambio, ¿no? Sobre todo cuando tenemos economías o estamos en una economía inflacionaria, tenemos el movimiento del tipo de cambio, es bastante, se altera bastante de mes a mes o de día a día inclusive, ¿no? Entonces eso es la tasa de cambio, por eso nos habla la ley de la tasa de cambio. Si fluctúa, entonces se considerará esa tasa de cambio que haya fluctuado para efectos de determinar si es que ha habido pérdida o utilidad, ¿sí? Y siendo así, así se considerará en la determinación del impuesto a la renta, ¿ok? Y ciertamente
Este párrafo, este inciso, el inciso D, es desarrollado con mucha más profundidad en el reglamento, ahora lo vamos a ver. Existen los incisos D y F que han sido derogados, y en el 2012 fueron derogados, y que ciertamente, en resumen, hablaban de cómo es que deberías aplicar el tipo de cambio en el caso de existencias y activos, principalmente vinculados con existencias, y el inciso F estaba vinculado con operaciones, ¿sí? Vinculadas con pasivos o activos fijos, ¿sí? Pasivos y activos fijos, y en el caso del inciso E, pasivos también vinculados con existencias. Entonces, en esos dos incisos que han sido derogados, que ya no están vigentes, no obstante ello, hay una disposición transitoria de la modificatoria del año 2012 que te dice, si hubieran este tipo de operaciones, tú identificas esas operaciones, te tienes que regir por lo que dice el inciso D, o sea, tenemos que regresar a lo que acabamos de conversar respecto de la presentación del balance general de activos y pasivos, vinculados con aquellas operaciones que se tendrán que expresar, que son en moneda extranjera, que están en la contabilidad, que están reflejados como activos y pasivos. Tendrás tú que verificar el tema de la tasa de cambio, cuánto ha fluctuado, y de acuerdo a ello se efectuará la presentación de los estados financieros al cierre del ejercicio. ¿Okay? Finalmente, la ley del impuesto a la renta me habla sobre aquellas inversiones permanentes. Las inversiones de carácter permanente, como ustedes sabrán, son aquellas principalmente con valores. Yo tengo acciones, títulos, porque títulos, valores, ¿no? Inversiones, bonos, sí que yo tengo o depósitos a plazos, tengo inversiones de carácter permanente. Lo que me señala aquí la ley es que los valores en moneda extranjera se registrarán al tipo de cambio vigente a la fecha de adquisición, cuando califiquen como partidas no monetarias. ¿Cuáles son las partidas no monetarias? En el caso de inversiones, ¿no? Nosotros tenemos inversiones en carácter permanente como acciones, bonos, títulos, valores principalmente, que al momento en que yo las adquiero y los tengo en moneda extranjera, ¿sí? Los adquiero en moneda extranjera, al tipo de cambio del momento del registro, del momento de la adquisición, y en ese momento hago el cambio a moneda nacional y así lo registro, que prácticamente es el costo de adquisición de las acciones, por ejemplo, lo que me dice la ley, mira, esas acciones mantendrán ese tipo de cambio vigente, o sea, te mantendrá las inversiones permanentes para ser presentadas en los estados financieros, ¿sí? O mantener en la contabilidad a valor histórico. O sea, no tendrás tú que efectuar el tipo de cambio. ¿Y por qué? Porque acá hay un razonamiento lógico. Las inversiones de carácter permanente tienen una naturaleza que justamente tiene que ver con que la inversión, lo que se prevé es que lo tienes ahí para que te genere una rentabilidad, ¿no? Es inversión, inversión que tiene, a veces son inversiones que superan los 5 años, ¿no? Que se invierte para obtener una rentabilidad. Lo que se obtiene es la rentabilidad, y la rentabilidad obviamente ya será reconocida en su momento como una utilidad para efectos del impuesto a la renta tercera categoría, al fin. Pero en el caso que cuando yo quiera vender, por ejemplo, esas acciones, si yo quisiera venderlas, y ya sacarlas de mis activos y venderlas a terceros, en el momento de la venta, en ese momento se tendrá que efectuar, ¿sí? El tipo de, el cambio, ¿sí? A la moneda, al tipo de cambio de moneda nacional, si estuviera en moneda extranjera, y evidentemente con ello lo que va a ocurrir en ese momento va a generarse un tipo de cambio, pero en el momento de la venta, y lo que se tendrá que contrastar es justamente con el valor de adquisición, que es el costo original de adquisición, que permanecerá en la contabilidad de valores históricos, ¿ok? Eso es lo que te dice la ley, y resulta siendo razonable ello porque, como es una inversión a largo plazo, lo que se espera realmente es que se reditúe o se convierta esa inversión, ¿sí? Cuando se venda, recién ahí se recupere la inversión, o se obtenga en recupero la inversión, recién ahí se utilizará el tipo de cambio del momento de la operación, ¿ok? Las diferencias de cambio, dice la ley, también se determinarán utilizando el tipo de cambio del mercado que corresponda. Y claro, en nuestro país realmente quien marca la pauta para el tipo de cambio que se utiliza es la SBS, ¿no? Es la Administración Tributaria. Ustedes buscan el tipo de cambio en la página web de SUNAT y van a encontrar, pero ese tipo de cambios son cambios referenciados con la SBS, porque la SBS es la encargada realmente de publicar los tipos de cambio promedio
o de compra-venta del día para efectos de las operaciones diarias, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Bueno, en el caso de los partidos monetarios y no monetarios, yo lo he consignado por el tema justamente de inversiones de carácter permanente, pero vamos a hablar ahora del tema de las diferencias de cambio, que es vinculadas con la reglamentación de la ley del impuesto a la renta, obviamente reglamenta el artículo 61 que acabamos de mencionar. En el caso de la determinación, ¿sí?, de la renta de operaciones en moneda extranjera, la ley, el reglamento nos señala que debemos tener en cuenta los siguientes. En el caso de la tenencia de dinero en moneda extranjera, se incluye como si fueran activos. Recuerden ustedes que en el caso del inciso D del artículo 61, que está aquí abajo en un cuadrito, en el caso del inciso del artículo 61, para efectos de la tenencia de dinero, recuerden ustedes que la tenencia de dinero no son bienes, ¿sí? O no se pueden, digamos, valorizar, porque simplemente es dinero. Entonces, lo que se señala aquí que estos son activos, definitivamente son presentados en el activo de la empresa, pero la tenencia de dinero se trata tal como lo establece la ley del impuesto a la renta en su inciso C, que en su inciso D respecto a que se tendrá que expresar en moneda nacional, esto es tenencia de dinero en moneda extranjera, y se deberá tener en cuenta que al momento de su presentación en el balance general, esta se tendrá que realizar la determinación de la materia imponible en el periodo en el cual la tasa de cambio ha fluctuado, considerándose esta como utilidad o pérdida. O sea, tendré que yo, de acuerdo a la operación que he realizado antes, ya la tengo registrada, y si yo realizo cierre el ejercicio, en ese momento tendré que hacer el tipo de cambio para poder reflejar en los estados financieros el tema de la moneda extranjera. De igual manera, señala también este reglamento, el reglamento que en el caso de, para expresar en moneda nacional los saldos en moneda extranjera correspondientes a las cuentas del balance en general, que es justamente que está referido al inciso D, ¿sí? El inciso D de la ley del impuesto a la renta, que está replicado aquí en un párrafo al final, nos dice deberemos tener en cuenta lo siguiente. En el caso de las cuentas del activo, nos señala que debemos utilizar los tipos de cambio promedio ponderado de compra, cotización de oferta y demanda que corresponde al cierre de operaciones de la SBS. Al cierre de operaciones, bueno, de la fecha del balance general, de acuerdo a las publicaciones de la SBS. Como yo les señalo, la SBS es la entidad que es la encargada justamente de hacer las publicaciones de este tipo de estos tipos de cambio. Al cierre de las operaciones, generalmente para el tema del balance general, el 31 de diciembre, serán esas publicaciones las que nos servirán para la presentación de estos activos en moneda extranjera que tendrán que ser presentados, ¿no?, a su tipo de cambio en moneda nacional. Y lo que ustedes tienen en pantalla es justamente, y abajo he detallado yo el link, que corresponde, por ejemplo, a la cotización de hoy día, ¿no? La cotización de oferta y demanda del tipo de cambio promedio ponderado. Y esta es la publicación oficial que hace la SBS, y estas serán, sí, las que se tomen en cuenta. En el caso del activo, se toma tipo de cambio ponderado compra. Ustedes tienen acá a la izquierda, dice moneda, compra y venta. En el caso de los activos, se tomará el tipo de cambio promedio ponderado compra, dice, ¿no? La de la izquierda. Entonces, y dice al cierre de operaciones, o sea, si nosotros tendríamos que efectuar, obviamente, la consulta el 31 de diciembre, ¿verdad? Si no hubiera tipo de cambio a esa fecha, publicado porque es feriado, o es fin de semana, porque los fines de semana a veces no están las publicaciones, pero son días hábiles, se deberá tomar, sí, la publicación inmediata anterior más próxima, ¿no? Para efecto de la utilización del tipo de cambio correspondiente en la presentación de los estados financieros. Y en el caso del pasivo, nos habla del tipo promedio ponderado venta, o sea, acá tenemos compras y a la derecha venta, ¿no? Entonces tenemos ahí los tipos de cambio que presenta la SBS, respecto a los cuales deberíamos tener nosotros en consideración para la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre, conforme lo establecen las normas de la ley del impuesto a la renta y su reglamento, para no tener inconvenientes, en primer lugar, en el cálculo de la diferencia de cambio, que definitivamente va a tener un efecto sustancial en la determinación del impuesto a la renta, porque afecta resultados de manera directa, ¿no?
Entonces, estos son los lineamientos que establece la ley del impuesto a la renta y su reglamento respecto de los tipos de cambio. Ahora vamos a ver qué es lo que ha señalado, ¿sí? Lo que ha señalado en vía casatoria, lo que yo les decía, han ido en el tiempo, ¿sí? Discutiendo que si los temas de los resultados que se obtienen por tipo de cambio, ¿no? Por diferencias de tipo de cambio, sean estos ganancias o pérdidas, y que afectan directamente resultados, se tendría que hacer una evaluación a nivel de accesoriedad respecto de si están vinculados a operaciones habituales por las cuales se genera renta, que recuerden ustedes es el primer párrafo del artículo 61, que conversamos un poco más de detenimiento al inicio y que definitivamente ha ido generando conflicto, porque la administración tributaria, obviamente, lo que hace cuando obviamente ve pérdidas sustanciales por diferencias de cambio, pues lo que va a hacer es cuestionarme, ¿no? Esta diferencia de cambio, que siendo pérdida y se afecta a resultados, definitivamente pues va a disminuir la base imponible del impuesto a la renta y obviamente pues pagar menos impuesto. Entonces, cuando yo tenga diferencias de cambio cuya cálculo implica una pérdida sustancial, debemos tener el cuidado suficiente para poder en su momento alguna observación de la administración tributaria, estar en condiciones de poder sustentar el origen, sí, o sea, mejor dicho, que el tipo de cambio, que la diferencia de tipo de cambio generada en esas pérdidas, sí, que pueden ser sustanciales, tengan un origen en aquellas operaciones que están vinculadas con la fuente generadora de renta o vinculadas con aquellos créditos, ¿sí? Vinculadas a las operaciones, ¿sí? Que hay vinculadas a las operaciones generadoras de renta, vinculadas a ese tipo de operaciones. ¿Qué es lo que ha dicho esta casación? Ha sido publicada en el 2019. Y aquí nos preguntamos, ¿es computable la diferencia de cambio derivado de un crédito si este no cumple con el principio de causalidad? Y miren, hablar del principio de causalidad como un principio necesario para reconocer, o mejor dicho, imputar la pérdida por diferencia de cambio, es equiparar a la diferencia de cambio como si fuera un gasto, porque el principio de causalidad está recogido en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Y el artículo 37 no es otra cosa que los gastos deducibles. Y los gastos deducibles derivan inicialmente de un desembolso que la empresa hace, ¿sí? Para efectos de la obtención de algún bien y servicio que será utilizado como costo o gasto, inclusive, como gasto para efectos del impuesto a la renta. Y el principio de causalidad tiene una serie de requisitos, ¿no? Tenemos los requisitos, las características de proporcionalidad, tiene que ser necesario, proporcional, razonable, general, o sea, todas esas características que subyacen al principio de causalidad, los análisis que han venido haciendo, y es jurisprudencia reiterativa del Tribunal Fiscal, y esta casación también la recoge, equipara prácticamente el análisis que exige el principio de causalidad para el análisis que corresponde a la diferencia de cambio, sobre todo, obviamente, si es que tenemos pérdidas, porque las pérdidas van a afectar definitivamente a resultados. Y esta casación que señala el artículo 61 de la ley del impuesto a la renta, que son diferencias de cambio, dice, las diferencias de cambio que constituyen resultados computables para efecto de la determinación de la renta neta, y ciertamente pues son resultados, afecta resultados, cuando las operaciones fuesen, dice, objeto habitual de la actividad gravada, y aquí no está haciendo más que recoger lo que dice el propio artículo 65, y las que se produzcan por razones de créditos, o sea, si es que yo obtengo créditos para poder financiar mi actividad, o sea, para poder financiar alguna operación, yo tengo que demostrar que esa operación está vinculada con la fuente generadora de renta, dice. Para financiar las operaciones terroristas, siendo que en el segundo supuesto, necesariamente, dice esta casación, los créditos obtenidos por el contribuyente deben haber servido para financiar esas operaciones, por lo que deberá demostrar, dice el contribuyente, obviamente, la relación directa entre los gastos efectuados para obtener la renta y los créditos obtenidos. Entonces, lo que está diciendo la Corte Suprema es que
deberíamos nosotros, y esto ya, como les digo, es una jurisprudencia que ya ha sentado precedente en el Tribunal Fiscal, es que, y ratificado vía casación con esta casación, es que debemos de considerar que aquellas diferencias de cambio que se deriven, obviamente, de aquellas operaciones en moneda extranjera, estas operaciones deberían estar vinculadas con operaciones que en principio deberíamos, por principio de accesoriedad, evaluar el principio de causalidad, o sea, que estén vinculados con la fuente generadora de renta, y son préstamos con mucha más razón si los préstamos sí están directamente vinculados con la fuente generadora de renta o han sido originados, o esos gastos han sido, esos préstamos, perdón, han sido destinados a la actividad gravada. Entonces, necesitamos nosotros tener cuidado con el tema de la diferencia de cambio, porque de algunas jurisprudencias que he estado revisando, pues a veces hay diferencias de cambio que son millones en pérdidas, y la administración tributaria, obviamente, si detecta ese tipo de diferencias con esos montos importantes, va a voltear a mirar y analizar, y obviamente va a traer a colación esta casación, ¿no? Esta resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria del año 2016 señala lo siguiente, dice: las diferencias de cambio son computables en la medida que sean generadas por operaciones o transacciones en moneda extranjera. Es lógico. Dice que se vinculen, que se encuentren vinculadas o relacionadas con la obtención de potenciales rentas o con el mantenimiento de la fuente generadora de renta, o por los créditos obtenidos para financiar tales operaciones. O sea, miren, si ustedes leen todo esto, nos suena mucho a la evaluación del principio de causalidad, porque si es que me dicen que estas operaciones en moneda extranjera tienen que estar, se encuentran vinculados o relacionadas a la obtención de potenciales rentas, nos suena a una de las características una de las características del principio de los gastos para poder demostrar el principio de causalidad, que en nuestra legislación el principio de causalidad, la deducibilidad del gasto para aplicación del principio de causalidad es uno de deducción de bases amplias, ¿sí? Con lo cual no tenemos que demostrar que el gasto en sí mismo tiene que generar, ¿no?, una utilidad, sino que el gasto que yo haga no tiene que estar vinculado a una potencial renta, o sea, una potencial ganancia. No el que debe de per se yo gasto y tengo que generar una utilidad, no, sino que es potencial, es uno de deducibilidad de bases amplias. Y entonces acá también me habla de potencialidad de rentas grabadas, con lo cual la característica, una de las características importantes del principio de causalidad también es recogida para analizar las diferencias de cambio, ¿sí?, en materia de las operaciones y transacciones en moneda extranjera. Pero además también nos dice, bueno, la fuente generadora de renta, que no es otra cosa que principio de causalidad, y por los créditos obtenidos para financiar tales operaciones, que es lo que acabamos de hablar hace un momento. Pero también me dice lo siguiente: no obstante, tratándose de la diferencia de cambio que resulte de la expresión de saldos de dinero en moneda extranjera, o sea, estamos hablando de lo que le llama aquí el artículo, no está acá, uy, me pasé, de lo que le llama el reglamento la tenencia de dinero. En este caso nos dice: no obstante, tratándose de diferencia de cambio que resulte de la expresión de saldos de tenencia de dinero en moneda extranjera, saldo en efectivo en caja o en bancos, a la fecha del balance, así como en el caso del canje de moneda extranjera por moneda nacional, no será necesario que el contribuyente sustente el origen de dichos importes de moneda extranjera. Y un tema bien importante, miren. ¿Por qué el Tribunal Fiscal señala que los saldos en caja y bancos prácticamente no sean nuestra cuenta 10, ¿sí? Si hay si hay saldos en moneda extranjera, nos dice que no tengo por qué yo sustentar el origen. Y ciertamente no, porque lo lógico es lo siguiente: o sea, yo si tengo saldo en caja, lo que tengo que hacer es, en moneda extranjera, lo que tengo que hacer es simplemente demostrar
o hacer el tipo de cambio, ¿no? Hacer el canje con el tipo de cambio que corresponda y mostrar los estados financieros. ¿Por qué no tengo que evidenciar el origen? Porque en ese momento ese saldo sigue en caja. O sea, yo no lo estoy destinando a nada o no estoy utilizándolo en ninguna operación, ¿no? Si de repente en ese saldo en caja yo tengo un préstamo que recién me lo han depositado el 31 de diciembre y ahí está en caja, el origen no lo tengo que demostrar, está en caja. Si este monto de dinero yo lo destino para adquirir un bien, por ejemplo, ¿sí? Y lo que estoy adquiriendo no está vinculado con la fuente generadora de renta, entonces en ese momento cuando yo realice la operación, es que esa operación, ¿sí? De adquisición de un bien que no está generado no está vinculado con la fuente generadora de renta, si me genera una pérdida, entonces esa pérdida no será computable para la determinación del impuesto. O sea, no irá a resultados. Pero per se, la sola existencia del dinero en caja no me genera, ¿no? Ninguna afectación. ¿Por qué? O bueno, o está ahí, ¿no? En caja, pero no hay una operación todavía que se realice. Lo único que tengo es la existencia de la moneda en caja, ¿no? Es la tenencia del dinero. Pero si esa tenencia se convierte en una operación o se destina a una operación, en ese momento entonces sí tendremos que evaluar lo que corresponde a esta especie de principio de accesoriedad vinculado con el principio de causalidad, ¿ok? ¿Qué más? Para ir terminando, porque creo que es una hora nada más para resolver algunas preguntas. Esta casación del año 2019, publicada en el 2019, nos señala lo siguiente, dice, las diferencias de cambio constituyen resultado computable nuevamente para la determinación de la renta neta, por lo que su reconocimiento, dice, no se condiciona a los requisitos previstos para la deducción del gasto. Esta de acá ha sido esta casación ha sido, miren, es una casación del 2016, julio del 2019 ha sido publicado, con el tema de accesoriedad del principio de causalidad. Y esta casación es de octubre del 2019, que nos dice de alguna manera todo lo contrario. Nos dice, las diferencias de cambio constituyen resultado computable en la determinación de la renta neta, por lo que su reconocimiento no se condiciona a los requisitos previstos en la deducción del gasto. O sea, total, no que me estaban diciendo que no hay que aplicar el principio de causalidad y ahora me están diciendo que no. Esta casación, que no es posición reiterativa, ojo, no es posición reiterativa del Tribunal Fiscal en particular. Ya, yo he revisado resoluciones del Tribunal Fiscal, muchas del 2021, por ahí una que otra del 2022, y casi todas tienen la posición del Tribunal Fiscal donde se exige, ¿sí? Para la imputación de la diferencia de cambio, sobre todo aquellas que generan pérdidas, ¿sí? Evaluar este principio de accesoriedad vinculados con el principio de causalidad. ¿Ok? Pero aquí en particular, ¿qué es lo que dijo esta casación? Dice, de la interpretación del artículo 61 se extrae que la naturaleza de las diferencias de cambio es ser resultado computable en la determinación de la renta neta, no teniendo carácter de gasto deducible por inexistir, dice, relación de interdependencia con las operaciones comerciales, deviniendo por ello en inaplicables, bueno, los literales M, N y O del artículo 44, que son realmente, el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta son gastos no deducibles, gastos prohibidos. Entonces, lo que me dice esta casación, que es una casación, digamos, que no tiene que no tiene otras que coinciden con esta, pero que existe, y que dice que no necesitas tú demostrar, ¿no? Un principio, una especie de principio de causalidad para la utilización de la pérdida. Es más, como no es un gasto deducible, porque realmente no está catalogado como gasto dentro del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, y la diferencia de cambio se imputa directamente a resultados, no puedo equiparar su análisis a como si fuera un gasto, porque es más, tampoco hay un desembolso de por medio, simplemente aplicar el tipo de cambio a un saldo o a una operación. Aquí no hay desembolso, no debería existir esta relación de interdependencia
que señala que señala la otra casación y reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal. Pero yo creo que acá esta casación sí, si bien es cierto, no se podría equiparar al gasto porque la ley no lo dice así, sí es cierto que la ley nos dice que, que se tienen que estar vinculados, y qué es lo que vamos a ver, qué es lo que dice exactamente la primera parte. La primera parte dice que las diferencias de cambio originadas por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada y que se produzcan por razones de créditos obtenidos para financiarlas, o sea, nos lleva a un análisis necesario de la actividad gravada, o sea, de aquellas operaciones habituales vinculadas a la actividad gravada de la empresa, con lo cual, de alguna manera y definitivamente, muchas de las operaciones que se realizan en moneda extranjera están vinculadas con la fuente generadora de renta, ¿verdad? Que si bien es cierto, no es que es el principio de causalidad, pero ciertamente sí derivan de ese tipo de actividades, con lo cual esta interpretación de esta casación, pues como que ha quedado un poco, ha caído en saco roto, pero igual existe, ¿no? Y yo se los he traído ahí como para generar controversia entre la lectura que nosotros debemos hacer. Rapidito, estas resoluciones de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, esta es del año 2015, que también fue bastante analizada en su momento cuando salió a la palestra a propósito justamente de las ganancias por diferencia de cambio. Dice que deben de ser consideradas en el divisor o en el denominador a efecto de calcular el coeficiente, el inciso A del artículo 85, que nos lleva justamente al cálculo del coeficiente para efectos de el cálculo de los pagos a cuenta para efectos del impuesto a la renta. Sí, sale esta diferencia, esta jurisprudencia en la que nos señala que estas ganancias, ¿sí? Que si bien es cierto no son ingresos, y nuevamente regresamos al origen, las diferencias de cambios no pueden ser equiparadas con ingresos, no pueden ser equiparadas como gastos, porque simplemente no nacen de una actividad en sí misma, sino simplemente por aplicación de un tipo de cambio. No obstante, el Tribunal Fiscal ha señalado que esto sería considerado como un ingreso y por tanto se debe sumar al denominador. ¿Y ello qué implica? Implica pues obviamente que el coeficiente va a ser menor, ¿verdad? Entonces esto sí es, ya estaba en su jurisprudencia, se utiliza también obviamente para el cálculo de los coeficientes del pago cuenta, ¿no? Esta otra resolución está vinculado con una operación de aumento de capital, ¿ok? Acá señala el Tribunal Fiscal que si se aumenta el capital, ¿sí? Por nuevos aportes, o sea, hay nuevos aportes, sea de nuevos accionistas o porque los mismos accionistas aportan mayor capital a la empresa, expresadas, ojo, o sea, el capital de la empresa está expresado en moneda nacional. En primer lugar, dice, son canceladas por un importe equivalente en moneda extranjera por un sujeto no domiciliado. O sea, el nuevo socio accionista es no domiciliado, el nuevo aporte de la empresa, digamos que aporta como 1.000, pero es la emisión, ¿sí? La emisión del aumento de capital está calculado en soles y expresado en moneda nacional, no en este caso en soles, moneda nacional. Pero cuando el no domiciliado paga ese aumento de capital, o sea, hace el desembolso a favor de la empresa para efectos de concretar su pago del aporte de capital, simplemente aporta al tipo de cambio en ese momento, pero lo aporta en moneda extranjera. En ese contexto, el Tribunal Fiscal señala que esto no es una operación en moneda extranjera que se tenga que expresar en moneda nacional, sino lo que está haciendo simplemente es hacer un pago, ¿no? Porque aquí no hay, o sea, no hay el aumento de capital está en moneda nacional y seguirá estando en moneda nacional, o sea, no es que esté en moneda extranjera y que al tipo de cambio me van a pagar en moneda nacional, no, simplemente me está pagando en moneda extranjera y al tipo de cambio del día el monto que corresponde. O sea, aquí no hay una operación que implique una conversión de moneda, ¿sí? De moneda extranjera a moneda nacional porque me está pagando lo justo que corresponde. Y en consecuencia dice el costo computable de dichas acciones o participaciones será aquel por las que fueron emitidas. O sea, si bien es cierto, el accionista cuando paga, lo paga
o sea, desembolsa en moneda extranjera, pero para pagar el monto expresado en moneda nacional, ese monto en moneda nacional, a ese momento en que se emiten las acciones, ese será el costo computable. O sea que cuando se vendan esas acciones, seguirá siendo moneda nacional. No es que como me pagó en moneda extranjera, entonces cuando yo lo venda, va a haber tipo de cambio, voy a calcular diferencia de cambio. No, siempre fue en moneda nacional y así se queda. ¿Ok? Este es un tema, esta resolución es del año 2021, dice, el reparo por pérdidas por diferencia de cambio no se aportaron documentación suficiente que acredite de manera fehaciente que tales financiamientos fueron destinados a la generación de rentas grabadas. Lo que yo les decía, miren, esto es de 2021, el Tribunal Fiscal mantiene esta posición, ¿sí?, de la casación que hemos visto en la primera casación respecto de la necesidad de demostrar que las operaciones que están en moneda extranjera, ¿sí?, que me generan una diferencia de cambio, tienen que ser sustentadas de tal manera que estén esas operaciones vinculadas con la fuente generadora de renta. ¿Ok? Y esto y las ganancias de diferencia no constituye ingreso neto mensual para determinación del impuesto a la renta. Ni pagos a cuenta. Y esta es otra, esta es 2006 y la que les di por acá de pagos a cuenta es del 2015. Con esta del 2015 se modifica la que acabamos de leer. ¿Ok? Y esto ya lo hemos visto y con eso estamos terminando